Duplicidad. Según la RAE, significa doblez o falsedad. Arquitectura. El arte de proyectar y construir edificios. Duplitectura. La arquitectura de las réplicas. Duplitectura es un término que describió la periodista Bianca Boster. Esta forma de mimetismo arquitectónico se encuentra principalmente en China. No hablamos de homenajes o inspiración, estamos hablando de copias arquitectónicas. Sus estructuras se producen comúnmente en escala, o casi de los originales. Bienvenidos a La Hora del Explorador Urbano, un programa que no es una copia, sino original, ya que somos los primeros que nos dedicamos al mundo del urbex en lengua castellana a través de las ondas. Un podcast para los amantes de los lugares abandonados y sus historias que nos cuentan. Me encuentro muy bien acompañado por Sienar, Umpi, Quique y Medusa. ¿Preparados para viajar por los rincones más raros del mundo? Mi nombre es Urbe Leone y vosotros, oyentes, preparad vuestras mochilas y botas para este viaje. En España, cuando comenzó el desarrollismo, en los años 60 del siglo pasado, se dio el pistoletazo de salida a la locura del ladrillo, que tuvo su punto final, como buena traca valenciana, con el estallido de la burbuja económica en el año 2008. La competencia por atraer a futuros compradores del inmueble recién construido llevó a los promotores y constructoras a llevar a cabo cualquier idea, por absurda que fuera, como construir un Mazinger Z a escala o supuesta escala real en Tarragona, o un campo de vuelo con parking en la vivienda para el propietario de una avioneta. El 30% de los inmuebles que hay en España en la actualidad fue construido en el siglo XXI. En esos primeros 8 años del nuevo milenio se construyeron el doble de viviendas que de la demanda real había. En el año 2025, China tendrá 221 ciudades con más de 1 millón de habitantes y 23 ciudades con más de 5 millones. Para 2030, la ciudad promedia china será de 13 millones de habitantes y los residentes urbanos rozarán los 1.000 millones, el 70% de la población mundial. Por eso, China consume el 56% del cemento mundial, el 48% del acero y un poco más de la mitad del carbón. Como ya pasó en España en esos años locos del ladrillo, en el país asiático hay una carrera por parte de las constructoras de conseguir llevarse a sus viviendas vacías a futuros compradores. Y por eso han decidido copiar y pegar en suelo chino modelos arquitectónicos tomados de otros países. Eso es la duplitectura. Responde una manera cómoda, barata y rápida de edificar, como sus productos de baja calidad, malos pero baratos. Vamos a ver cómo funciona su estrategia para atraer a compradores por parte de las constructoras chinas. Primero, a las afueras de una ciudad grande, como Hangzhou, con más de 10 millones de habitantes, construyó como atractivo turístico una réplica con lo más representativo de París. Son 31 kilómetros cuadrados donde cabe una Torre Eiffel de 108 metros de altura, la Fuente de Apolo en Versalles, el estanque de la Tona, la Fuente del Observatorio, el Arco de Triunfo, su plaza principal con los Campos Elíseos y los edificios que son de estilo neoclásico francés. Por cierto, se construyó en el año 2007, cuando comenzaron los primeros síntomas de crisis inmobiliaria en España. Pero una vez lanzado el gancho de atracción turística, viene la segunda fase. Sorpresa, realmente es una promoción inmobiliaria para atraer compradores. Y todo esto cuando se ha hecho famosa en los medios e internet como el París del Este. Al futuro comprador se le da la idea que está comprando una vivienda para rentas elevadas, lo que le dará un estatus muy elevado en la sociedad, por vivir en dicha mini ciudad. La competencia no es ajena y decide copiar la jugada, duplicando otras ciudades, primero como atracción turística, para posteriormente poner a la venta las viviendas. Y no hay que irse muy lejos, ya que en la misma Hangzhou han construido una mini Venecia. Sí, han construido sus característicos canales navegados por góndolas, 7 en este caso, el Puente Rialto y la Plaza San Marcos. En este caso, la excusa fue una exposición internacional. Una vez concluida, se pusieron a vender viviendas en esta réplica de la capital del Véneto. La duplitectura se ha puesto tan de moda en el país asiático que ya no solo duplican ciudades con fines de promoción inmobiliaria en los márgenes de las ciudades. Así tenemos, como más adelante nos comentará Umpi, Jamestown en Shanghái, cuyo nombre es honor al río Támesis.
Basado en la arquitectura clásica de los pueblos ingleses, cuenta con calles adoquinadas, terrazas victorianas, pubs, tiendas de fish and chips y una iglesia como la de Clifton Down, en Bristol. Su idea es dar alojamiento a 10.000 estudiantes universitarios. También los complejos vacacionales copian sin desparpajo, ya que han creado su propio Cadaqués chino, de nombre Cadaquaisi. El bonito pueblo de la Costa Brava ha sido copiado casa a casa, barca a barca, piedra a piedra. Incluso se ha duplicado la estatua de Salvador Dalí. Más adelante Quique nos ampliará información sobre este lugar. Al final, todos son diferencias culturales y sociales. Mientras que en Occidente se considera que la copia algo reprobable por su falta de originalidad, en China el mimetismo se ve como una muestra de habilidad creativa. Lo que en el oeste sería un robo descarado, en el este constituye un homenaje. Por lo tanto, en China esta cultura de copiar tiene profundas raíces históricas. Y precisamente Unpi es quien comienza hundiéndose en esas raíces y obsesión por la copia en el gigante asiático. China es conocida por desarrollar copias de todo lo que se puede disfrutar en el mundo occidental, desde calzado a artículos electrónicos. De hecho, esto tiene su propio nombre, Shanzai, también llamado cultura Shanzai, en referencia a los productos fabricados en el gigante asiático, copiando casi al milímetro las especificaciones y el diseño de marcas extranjeras. La palabra en sí es difícil de traducir porque abarca a la vez varios conceptos y fenómenos como los de piratería, parodia y simulacro, llevados a extremos y situaciones no tan familiares. En algunos medios de comunicación prefieren denominarlo la amenaza Shanzai. ¿Y qué simboliza para los jóvenes chinos esa cultura? En China, para los jóvenes, el Shanzai es un emblema conscientemente reivindicado, con connotaciones incluso de cierta rebeldía, mientras que para las clases más altas y acomodadas existe el término nobleza Shanzai, una clase social que ha construido un estilo de vida alrededor de la imitación e incorporación muchas veces fetichista de lo que desde China se percibe como propio de la élite europea, habitando en casonas casi palaciegas de estilo europeo, decoradas con estatuas griegas u otros adornos similares de culturas occidentales. Nos vas a hablar de duplitectura con un ejemplo comentado antes, Jamestown. Exacto. Estas copias se extienden hasta la arquitectura, ya que la cultura china ha llegado a copiar pueblos enteros europeos con el afán de acercar esa arquitectura a sus ciudadanos, bajo un lema que podríamos llamar como en el extranjero, pero más cerca. De hecho, podemos ilustrar esto con varios ejemplos. El primero de ellos sería lo que a principios de 2001 la Comisión de Planificación de Shanghái llamó el proyecto Una ciudad, 9 pueblos, que comprendía la construcción de una ciudad llamada Jamestown, con 9 suburbios de temática occidental, una de estilo holandés, otra alemana, una española, otra canadiense, otra italiana y una escandinava. Su construcción finalizó en el año 2006, dando paso a calles adoquinadas y edificios de estilo europeo. Alberga, incluso en una de sus plazas, una estatua de Winston Churchill, ex primer ministro inglés. También encontramos pubs y casas de madera. El objetivo era atraer a 500.000 de personas y así reducir la congestión y el hacinamiento en Shanghái, una de las ciudades más pobladas del mundo, con aproximadamente 26 millones de personas. El presupuesto para construir este pueblo fue de 5.000 millones de yuanes. Una importante inmobiliaria china fijó el precio de las casas, que estaba fuera del alcance de la mayoría de los residentes en Shanghái. Es por ello que estas fueron compradas como inversiones o segundas residencias por los más adinerados del país. La proporción de los propietarios que vivían de manera permanente en la ciudad era baja, por lo que Business Insider lo describió como un pueblo fantasma. Sin importar el fracaso de Jamestown, este se convirtió en un pequeño centro turístico. Pero esto es tan solo un ejemplo del frenesí que tiene la sociedad china, por lo que Bianca Bosker, autora de Copias originales, mimetismo arquitectónico en la China contemporánea, llama duplitectura. Lo curioso es la forma en que los propios ciudadanos chinos lo perciben. Mientras que para nosotros esto puede ser artificial y de mal gusto, a ellos les encanta. Pero la duplitectura no solo se queda en este ejemplo, ¿verdad? Pues ni mucho menos, porque haciéndonos eco de este frenesí de la copia, podemos citar otro caso muy llamativo, como es el de la ciudad de Shuzhou, también conocida como la Venecia de Oriente. Se trata de una telaraña de ríos y canales que se encuentra a unas 2 horas de Shanghái, y es famosa por sus jardines clásicos, sus pagodas y su gran canal, que llegó a ser el más largo del mundo jamás construido.
Esta ciudad asiática se ha convertido en una suerte de museo de puentes del mundo y alberga sobre sus canales copias de hasta 56 espectaculares pasarelas y viaductos de todos los rincones del planeta, con las que espera convertirse en un atractivo destino turístico y económico. De tal manera que si uno se da un paseo por esta ciudad, cubierta de agua en un 35% de su territorio, podrá encontrarse con una réplica, algo libre, eso sí, ya que entre otras diferencias consta de 4 torres, de la Tower Bridge de Londres. Aunque esta, cuya construcción finalizó en 2012, no es el único puente de imitación popular en Suzhou. La urbe china cuenta también con réplicas del Harbour Bridge de Sydney, Australia, y del puente Alejandro III de París, en Francia, fabricadas con materiales más pobres pero de idéntico aspecto. Así pues, la copia del puente australiano es más pequeña que la original y está hecha de granito, lo cual permitió construirlo mucho más rápidamente y a un costo mucho menor que el original. El parisino, sin embargo, está hecho de hormigón, a diferencia del auténtico, que es de piedra. Además de los puentes duplicados, la ciudad cuenta con un barrio holandés, con molino incluido y otras copias de paisajes emblemáticos occidentales. Aunque por el momento es el Tower Bridge de 4 torres lo que ha acaparado mayor popularidad, tanto fuera como dentro de las fronteras del país. ¿A qué otras facetas de su vida aplican la duplictectura los chinos? Pues mira, por ejemplo, el Shanzai también se aplica a las zonas de ocio, de las cuales te voy a citar algunos ejemplos. Florentia Village es una pequeña ciudad ubicada cerca de la ciudad portuaria de Tianjin, un centro comercial de diseño construido como réplica de un pueblo italiano. El centro se compone de fuentes, canales y mosaicos, así como tiendas locales como Gucci y Prada. Construido por un desarrollador italiano, en realidad parece que estás en Italia. Al otro lado del río, desde Hong Kong, se encuentra Overseas Chinatown East, abreviado como OCT, una especie de parque temático de ecoturismo que tiene un lago artificial y un distrito entero que sigue el modelo de Interlaken, en Suiza. La zona cuenta con varios parques temáticos diferentes, como Night Valley, Tea Stream Valley y Wind Valley. Y aún tenemos más. En el corazón de Pekín se encuentra la calle internacional de bares Tongyi Town, inspirada en la pintoresca ciudad suiza de Interlaken, con influencias bávaras y alpinas. Fue creada para albergar docenas de bares y restaurantes y convertirse en el punto de encuentro después del trabajo. No lo hizo y a día de hoy está desierta. Hablemos de parques de atracciones, si os parece. El parque Shijingshan es uno de los parques de atracciones más conocidos del Pekín actual. Fue construido en 1986. El parque Shijingshan se hizo famoso en el resto del mundo y Disney inició acciones legales contra el parque por las numerosas referencias y plagios a personajes y atracciones de los parques de Disney. Entre ellos, su castillo principal, muy parecido sospechosamente al castillo de la Bella Durmiente, así como gran cantidad de personajes disfrazados que resultaban muy parecidos a personajes conocidos, como Shrek, Hello Kitty, Doraemon y Bugs Bunny, entre otros. Su director, al ver que las denuncias se iban acumulando, se defendió diciendo que tanto los personajes como las atracciones estaban inspiradas en los cuentos de los hermanos Grimm, incluyendo la mascota principal del parque, al que definió como un gato con orejas grandes. No obstante, tras la retirada progresiva de todas estas referencias y tras la ampliación y remodelación que sufrió en el año 2010, el parque se ha consolidado como un importante centro de ocio, llegando a tener hasta 12 montañas rusas en el año 2010. Hoy en día, este parque también es famoso por sus espectáculos nocturnos. Y como último ejemplo, citaríamos un empresario que en la ciudad de Kunming, capital de la provincia del Yunnan, abrió un Apple Store Shanzai. No solo se vendían copias perfectas de los productos, sino que la decoración misma del negocio, la vestimenta de los empleados y todos los detalles constituían una imitación perfecta. Lo más sorprendente era que hasta los mismos empleados estaban convencidos de que estaban trabajando en un negocio de Apple. Hoy vamos a hablar con Diana Sánchez Mustiles, quien está realizando una labor maravillosa con su blog Patrimonio Industrial. Son muchos años descubriéndonos lugares olvidados o recuperados, sitios definidos como los no lugares por Maraugué, pero aún así, en las paredes de estas fábricas, almacenes o talleres, quedaron marcadas las vidas de las personas que allí trabajaron. Tanto los que estuvieron trabajando minutos como los que estuvieron trabajando toda su vida. ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ya tenía yo ganas de hablar contigo, hace muchos años que sigo tu blog,
Yo no sé si hay otros similares, pero yo he conocido el tuyo. No suelo seguir muchos blogs, ya te lo digo, que no sean de Urbex. A diferencia de los canales de YouTube de exploradores, yo no los sigo, pero los blogs me encantan y el tuyo es de los pocos que sigo relacionados con el patrimonio industrial abandonado. Pues te lo agradezco. Sí, sí que hay algunos más. Lo que pasa es que yo soy muy activa. Vale, luego me lo chivas. Sí. Pues mira, ¿nos podrías explicar quién es Diana Sánchez Mustiles? Sí, pues a ver, soy una arquitecta apasionada del patrimonio industrial. O sea, lo conocí, o sea, antes de conocer el concepto de patrimonio industrial, a mí me gustaban los espacios abandonados, el patrimonio. O sea, desde pequeña quería ser arquitecta solamente para dedicarme a rehabilitar. O sea, a mí lo de la obra nueva no me va a nada. Y cuando empecé a hacer la tesis doctoral, pues nos dijeron a los que estábamos que eligiéramos en la tesina algún edificio que quisiéramos estudiar. Y mientras todo el mundo escogía palacetes, casas residenciales, castillos y tal, pues yo elegí un pequeño molino y fábrica harinera de silla en Valencia, porque me encantaba. Había podido visitarlo y ahí empecé a conocer el concepto de patrimonio industrial y lo que significaba, y me terminó ya de apasionar. Entonces, todo lo que empecé con esa pequeña investigación, planteé que quería hacer un blog y pensaba que no iba a leer nadie, yo y mi madre, a lo mejor y una amiga, y empecé sencillamente por volcar información porque no encontraba suficiente información de este tipo de patrimonio, más allá de universidades, o sea, bibliotecas universitarias, libros más científicos y técnicos, pero yo quería hacer algo que pudiera acceder todo el mundo. Y así empezó el blog hace ya 12 años. Realmente lo que te motivó a realizar el blog es que no encontrabas mucha información del patrimonio industrial, digamos, abierto a todo el mundo. A ver, yo podía acceder, que cualquiera que vaya a lo mejor a una biblioteca universitaria, pues puede encontrar documentación. Lo que pasa es que tenías que buscar, y yo quería que fuera algo más accesible. Encontraba alguna noticia en prensa, muchas veces desinformación, eso sigue pasando, pero me apetecía volcar todo lo que encontraba, o sea, tanto libros, otros trabajos de otras personas, denuncias, todo lo quería volcar en un sitio. Más que nada para que todo el mundo que quisiera y le gustara lo pudiera ver. Y también empecé a hacer la foto industrial del día, que lo ponía en el blog, ahora la pongo en redes. Y era para dar una imagen de industria todos los días. Entonces, era sencillamente para poder llegar a quien quisiera verlo, este tipo de patrimonio que yo creo que en Valencia y en España todavía no estaba muy reconocido, y sí que había más blogs. O sea, antes del mío habían otros blogs, lo que pasa que es lo que he comentado. Mi blog está muy activo, o sea, está tan activo que hay gente que me preguntaba si éramos más personas las que lo hacían, y soy solo yo. Desde que empecé a estudiarlo me había parecido que era muy de ámbito académico todo, se quedaba todo en congresos, jornadas, todo muy universitario, y yo creo que es un patrimonio muy cercano a todo el mundo. Entonces el blog empezó con esa idea y también con la idea de las fotografías, y yo empecé a seguir blogs de Urbex, porque a mí el Urbex me gusta mucho, y también veía todos los espacios que encontraba los Urbex, me parecía fascinante. Entonces yo también hacía fotografías, las colgaba en el blog. Y el blog fue evolucionando, o sea, empezó con lo del patrimonio industrial arquitectónico por mi carrera, no solamente porque yo hablara de arquitectura, o sea, hablo de patrimonio industrial, lo que es la construcción, pero también hablo de los bienes muebles que hay dentro, toda la maquinaria y todo. Y más adelante empecé también a hablar de la memoria obrera, o sea, de lo que es el patrimonio inmaterial industrial, que me parece muy interesante. Entonces el blog ha ido evolucionando, mostrando rehabilitaciones, mostrando denuncias, dando voz a asociaciones o agrupaciones que estaban pidiendo auxilio para poder recuperar o para poder salvar un elemento del derribo. Entonces he estado siguiendo ejemplos de derribos, así como la parte de la fundición de Abel en Zaragoza, que además yo fui perito por la parte de la asociación para intentar salvarlo, las cocheras de Madrid también. Entonces el blog tiene un recorrido muy largo y ha pasado por muchas fases. Ha habido momentos de picos, pero normalmente los picos suelen ser cuando aparecen noticias muy, muy fuertes de derribos, de denuncias, que suelen ser las cosas que a la gente más le llaman la atención. Esos suelen ser los picos. Entonces, ¿tú crees que el patrimonio industrial es un gran desconocido para el ciudadano medio?
Yo creo que cada vez menos, pero sigue siendo desconocido, sobre todo por el problema, la ventaja y el problema que tiene este patrimonio es que es cercano en el tiempo. Entonces hay mucha gente que en sus barrios se puede encontrar una antigua fábrica que ahora esté cerrada y como siempre está ahí y a veces son construcciones sencillas, la gente no le presta atención. Entonces lo consideran tan cotidiano y tan cercano que no le dan el suficiente valor, sencillamente porque lo tienen ahí. Sí. Entonces poco a poco tienen que ir conociéndolo y yo creo que poco a poco la gente lo va conociendo, aparece más en prensa, hay más movimientos ciudadanos, más asociaciones y poco a poco yo creo que sí que empiezan a valorarlo, sobre todo en barriadas obreras o barrios que antes eran obreros también empiezan a darle más valor, sobre todo por el mismo cariño que le tienen, que muchas veces quien intenta hablar mal de este patrimonio habla en plan despectivo, que eso es nostalgia, como si fuera algo malo también, pero no es malo. El hecho de tener recuerdos de una antigua instalación y recordarlo con cariño nunca es malo. Sí, bueno, eso es la cultura hoy en día, ¿no? Es toda basada en la nostalgia, toda la música, todas las películas que nos hacen hoy en día nos están siempre recordando a los 80, a los 90, a los 70, ahora mismo la cultura popular es todo nostalgia. Eso, lo que pasa es que aquí lo ven como algo despectivo, como algo malo. Yeah. Se ve como algo negativo porque se intentan, claro, yo es que está en muchas peleas porque no se derribe algo y la excusa que se da es que de nostalgia no se puede salvar algo, que con la memoria no se puede hacer nada, que no sirve, por el simple hecho posiblemente que quieren el solar de ese conjunto. Entonces, cualquier cosa que les pueda apoyar en lo que ellos quieren, pues que la intentan hacer como un arma. Ya. ¿Tú crees que desde las universidades hay un clasismo en referencia a estos entornos obreros? No, yo creo que no. Lo que pasa es que yo creo que hay en sitios, por ejemplo, donde no les prestan atención. Como te digo, mi carrera de arquitectura en Valencia, yo no sé ahora, ya hace unos años que salí de la carrera, no, en ningún momento me hablaron de patrimonio industrial. Como mucho en historia de arquitectura me hablaron de 3 ejemplos de obra fabril, de fábricas reconocidas europeas, ninguna en España, porque eran de arquitectos conocidos, pero nunca me hablaron más. Entonces, de este tipo de espacios y de memoria obrera, en mi carrera no, pero por ejemplo en historia del arte y en historia y geografía de historia sí que sé que les hablan de la fase de la industrialización y sí que lo tienen en cuenta, según la carrera. Y en ingeniería industrial, lo que es un poco la evolución de la arquitectura industrial. Pero no se da, yo creo que todavía no se da lo suficiente. Y sobre todo porque se considera muchas veces a lo mejor como una especie de hobby y no como una salida profesional en sí misma. Sí. Por ejemplo, un arqueólogo sabe qué metodología debe aplicar ante un descubrimiento, pero ¿hay algún tipo de metodología para vosotros los arqueólogos industriales? A ver, la arqueología industrial, claro, es una disciplina un poco extraída de la arqueología tradicional o más histórica. Lo que pasa es que cuando se trata de vestigios industriales suelen estar a cota cero, no suelen estar para excavar o excavar poco. No es el mismo tipo de excavación, entonces hacen más estudios a lo mejor murarios, hacen estudios de la evolución, de cómo evoluciona una fábrica, porque una fábrica es un ente vivo hasta que termina su periodo de producción. Empieza, o sea, no es como otro tipo de patrimonio histórico. Una fábrica siempre crece. Casi nunca vas a encontrar una fábrica que esté como en origen se construyó. Normalmente evoluciona y hay más y va creciendo. Cosa que eso también se intenta decir como si fuera algo malo y cuando intentan rehabilitar intentan dejar el núcleo original de una fábrica y eso es ridículo. Una fábrica, si se va a mantener, se debería mantener todas sus fases constructivas. ¿Cuál es la fábrica abandonada, cuando entraste abandonada, sin rehabilitar todavía, que más te ha impresionado y por qué? Ya sé que es difícil quedarse con una. No, a ver, hay dos, pero porque llega un momento que creas con espacios donde los estudias mucho tiempo, creas un vínculo emocional con ellas. Entonces hay 2 espacios. Uno ya no era tanto un espacio en sí porque estaba muy destruido, que son las naves de Cross, de SA Cross, de una fábrica de abonos nitrogenados en Valencia, que la estudié para mi tesis doctoral. Y eran unas naves de una estructura de madera impresionante, que solo existe un ejemplo similar en Baracaldo. Entonces, entrar allí por primera vez
era como un espacio aporchado, no había paredes, pero era impresionante. Entrar y ver esa estructura de madera tan elaborada fue fascinante poder hacer fotografía, y luego al lado tenía una nave de hormigón de años posteriores, abovedada, espectacular, también de la misma fábrica. Entonces, eso podría decirse que es la que más impacto tuve, porque fue la primera que estudié con mayor profundidad, creo yo. Y ya te digo, no era espacio que entraras, o sea, eso me pasó con Bombas Gens, que ahí sí que entré de otra manera para verla, había podido ver los planos antes de entrar, y también le tengo mucho cariño por lo que significó para mí. Pero vamos, la primera sería ese Acros, que actualmente la nave de hormigón es una iglesia. Para mí la replicación no me gusta nada, es una pena, un espacio abovedado muy desaprovechado, y las naves de madera se han reconstruido para ser un espacio de pádel. No me pareció, o sea, la mejor actuación posible, pero bueno, por lo menos la estructura de madera es de las mejores actuaciones que se podrían haber hecho en ese espacio. A lo mejor pádel no, pero bueno, un espacio deportivo, este tipo de naves tan grandes, un espacio deportivo siempre le va bien. La iglesia sí que no me gusta nada como han hecho. Y estas son las dos fábricas así que más te impresionaron, ¿no? Más me impresionaron por el momento. Sí. O sea, porque es que, ya te digo, si tengo que decir algo que me ha impresionado muchísimo, y ya no es una fábrica, es una mina, es cuando bajé a una mina en Asturias el año pasado. Bajé a una mina de carbón con mineros, auténticos mineros. Entonces, es la experiencia más brutal que he tenido en mi vida en espacios industriales. Es una experiencia, además recomiendo a todo el mundo, se puede hacer, y es impresionante. Sí, yo, pues mira, me quedé con las ganas. Viví 3 años en Asturias, sé de cuál es la que me comentas, y no, al final entre una cosa y otra no tuve oportunidad, y me arrepiento muchísimo, pero bueno, dejé allí buenos amigos. Cuando vuelva a verlos me gustaría mucho bajar. Pues sí, mira, es que se me había olvidado el nombre, es el Pozo Sotón. Sí. O sea, fascinante. Yo físicamente no soy muy deportista, casi me muero haciendo la visita intermedia. Puedes hacer una visita larga. La próxima vez, aunque me muera, voy a hacerla larga. Es impresionante, o sea, es la experiencia más impresionante, entrar allí y ver cómo están las minas, cómo te explican, cómo tienes que trepar, cómo lo hacían ellos, o sea, es fascinante. Imagino que a todo el mundo no le parecerá igual de fascinante una experiencia así, pero para mí ha sido muy impactante, y he entrado en muchas fábricas, esto ha sido lo más impactante para mí. No había ni caído, pero eso es como una especie de turismo industrial el que se practica ahí en el Pozo Sotón. Sí, es turismo industrial, sí. Ya que me toca a mí poner ejemplos de duplitectura y viviendo en Alicante, me gustaría hablar del venidor que el amado líder Kim Jong-un mandó construir en Corea del Norte. El turismo tiene un buen efecto en la vida del pueblo. Por eso, nuestro gobierno y nuestro líder apuestan de manera firme por ello, explicaba convencido Han Chol-soo, el vicedirector del proyecto para el desarrollo turístico de la ciudad de Wonsan, conocida como la perla de la costa este del país asiático. En el año 2017, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, decidió erigir en la costa de su país una réplica de Benidorm. El origen del proyecto se fraguó tras una visita de funcionarios norcoreanos a la localidad alicantina, que los dejó asombrados con las lucecitas y opciones de ocio cultural. Esto, por supuesto, lo digo en broma, ¿eh? El viaje de investigación no solo fue por la Costa Blanca, ya que comenzó en la frontera de Francia, y bajaron buscando inspiración por la costa, hasta quedar encandilados con el modelo de Benidorm, refugio de vascos en invierno, madrileños en verano e ingleses todo el año. El viaje se realizó con el objetivo de remodelar los complejos vacacionales y crear nuevas villas, siendo uno de ellos el futuro centro turístico de Wonsan, en la costa este de Corea del Norte, cuyo anterior uso, atención, fue de pruebas de misiles. El proyecto se puso en marcha y el régimen mostró imágenes del dictador, sonriente, inspeccionando filas de hoteles de gran altura y observando las vistas desde villas privadas construidas sobre el agua. La localidad, que está situada a unos 200 kilómetros de Pyongyang y que cuenta con bonitas playas, además de lagos, cascadas y hasta una estación de esquí,
en los alrededores, fue declarada en 2014 zona de turismo internacional, lo que permite inversiones extranjeras. O sea, un sitio donde van los turistas y no les dejan ir a determinados sitios, pero bueno, esto es zona de turismo internacional. El plan era ambicioso. Se pretendía que el recién remodelado aeropuerto contase con vuelos internacionales, conectar la ciudad con líneas de tren de alta velocidad y que se construyesen zonas de entretenimiento y diversos hoteles con un total de 1.900 camas. Aunque a título personal debo de decir que una vez vistas las fotos, el complejo vacacional no solo recuerda a Benidorm, sino que también tiene un punto a la manga del Mar Menor, en la región de Murcia. Después de que los trabajos se detuvieran durante la pandemia, los lugareños aseguran que el sitio fue invadido por los, a ver si lo digo bien, Kotjevi, un término norcoreano que designa a las personas sin hogar. Con más de 150 edificios dispersos a lo largo de la península, se estima que el extenso complejo está completado en un 90%, pero el plazo para finalizarlo resultó demasiado ambicioso y al parecer este Benidorm de Corea del Norte está abandonado, lleno de suciedad y hoteles sin terminar. Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos para tener un ejemplo de intento de duplitectura para un lugar turístico. Basta con pasearnos por el Mediterráneo, donde se construyeron muchas monstruosidades. Sí, compañeros, estamos hablando de Marina d'Or, complejo de vacaciones, donde acudía a veranear nuestro amado líder del momento, José María Aznar. Fueron los locos años 90 y principios de los 2000, cuando nos creíamos un país imparable que construía su emergente economía a base de ladrillazo, urbanizaciones y destrucción del ecosistema del litoral mediterráneo. Al igual que está ocurriendo en China, llegó un momento que para mantener esa economía que tiraba del país se construían más viviendas que necesidad real había de ella. Y claro, la burbuja se hinchó tanto que reventó en 2007, arrastrando negocios, familias, llenando el país de urbanizaciones fantasma. Pero la crisis del ladrillo no pudo con Marina d'Or, el complejo de ocio más grande de Europa, aunque sí ha paralizado de momento sus sueños de duplitectura. En su interior se pretendía construir un lago artificial con 2 kilómetros de playas caribeñas y arrecifes del Pacífico con 12.000 peces tropicales. Reproducciones a escala real de la Plaza de San Marcos de Venecia, con canales y góndolas incluidas. El Arco de Triunfo de París y la Torre Eiffel. Pero la cosa no quedaba ahí, ya que se iba a levantar una torre de Pisa, el Hotel Alpes, con pista de esquí artificial en Castellón, que no hace calor, ¿no?, durante todo el año, una pista de patinaje sobre hielo que emularía la Basílica de San Basilio de Moscú y mi locura preferida, una reproducción de la prisión de Alcatraz, que iba a ser un restaurante temático donde comerías tus platos yendo esposado. Y ahora aquí sí que os lanzo la pregunta: de todos estos lugares que se querían construir, ¿cuál es vuestro preferido? Yo ya he dicho cuál era el mío, que era la cárcel de Alcatraz. Oye, esos 12.000 peces a mí me ha hecho gracia. ¿Y surcar los mares por encima de ese lago? A ver, yo encontré en su día muchísima información y muchos ejemplos, pero yo un Benidorm en Corea del Norte, por favor, eso hay que verlo. O sea, ¿prefieres ir al Benidorm de Corea del Norte antes que al Marina d'Or de todo lo que te ofrecen? Que tío, que ya está pistas de esquí. En Castellón. Es complicado de elegir, pero yo solo de imaginarme al amado líder de Corea del Norte paseando entre una réplica de calles de Benidorm, es que es una imagen que la tengo en la cabeza ahora mismo y no se me va, ¿eh? Estamos a 25 kilómetros, queréis que vayamos esta noche y lo veis, que no habéis estado ninguno. Puede arreglarse. Y bueno, y ahora Quique, de estos sitios que proponía Marina d'Or y los que verás luego esta noche en Benidorm también, que seguro que te gustarán, de lo que proponía Marina d'Or, ¿cuál es el que te gusta más? Yo, para bien o para mal, debo reconocer que he estado allí. ¿En dónde? En Marina d'Or, lo he visitado. ¿Y qué viste? Cuéntanoslo, por favor. Ilumínalos. Decadencia. ¿Decadencia? Decadencia. Está abandonada prácticamente entera. ¿Sí? Sí. Es deplorable. Pero sea que es cierto, los rumores que dicen de que está medio... Totalmente. Y yo mataría por ver esa pista de hielo a 36 grados en agosto. Y a 21 en invierno. Porque es así. Pero bueno, como ya he dicho antes, el estallido de la burbuja paralizó todos esos proyectos. Pero ha quedado algún rastro en el complejo si lo visitas. Cuando acudas al mostrador podrás conversar con la empleada bajo los frescos de la Capilla Sixtina.
Sí, nada menos que la creación de Miguel Ángel te está esperando cuando llegues en bañador con tu sombrilla sobre el hombro. Y si ya decides quedarte en uno de sus restaurantes o pasear de noche, como hizo Quique, podrás disfrutar del alumbrado de la Feria de Sevilla en su avenida principal, con sus hoteles recargados de neones y LED a lo Ciudad de Las Vegas. Alumbrado apagado, por cierto, que no se enciende. Hombre, claro, si no hay pasta, está medio abandonado. Bueno, pues continuando con los ejemplos en suelo patrio, el compañero Quique nos va a hablar de la Giralda del Alborz, en Tarragona. Explícanos, Quique, cómo ese matrimonio copió ese examen de duplitectura permitiéndole sacar un 10. Pues un matrimonio de emigrantes sevillanos que echaban de menos la Giralda y ante la imposibilidad de volver a Sevilla deciden hacerse la suya propia para su uso y disfrute. Bueno, esta es la leyenda sobre ese edificio, que más bien está algo lejos de la realidad. Es ordenada a construir por el arquitecto Joan Roquer Marí en 1899, oriundo del Arboç y con negocios y vivienda en Barcelona. Vuelve de su viaje de bodas con Candelaria en Agrevernis a Andalucía obsesionado por la arquitectura árabe y decide hacerse una humilde casita de verano a imagen y semejanza de esta arquitectura. Él mismo dirige las obras, dando instrucciones al constructor Antoni Feliu Tetas, y siguiendo las fotografías que había hecho en el viaje, la Giralda se finaliza en 1902. El resto del complejo en 1907, y lo primero que se ve desde la lejanía por razones obvias, es la reproducción de la Giralda, con una altura de 52 metros dividida en 3 plantas. Pero su obsesión no acaba aquí, ya que también copió el patio de los Leones de la Alhambra de Granada y del Salón de los Embajadores de los Reales Alcázares de Sevilla. En los interiores tenemos decoraciones con arcos lobulados, arabescos y de herradura. Durante la Guerra Civil, este edificio funcionó como cuartel e intendencia de víveres. Como curiosidad, decir que Joan Roquer invirtió también en la construcción del Teatro Romea en Barcelona. El señor el constructor, es la primera vez que escucho a alguien que tiene de apellido Tetas. Estás pensando lo mismo. Pero en tu búsqueda de la copia arquitectónica perfecta, no solo te vas a quedar en Tarragona, ¿verdad? Para nada, nos vamos a ir un poquito más lejos. Si creíamos que lo más destacado de Illinois eran los Blues Brothers y los Bulls, ahora añadiremos la Torre de Nils, réplica de la histórica Torre de Pisa. La idea viene de Robert Ilk, quien en 1922 se saca de la manga un complejo parque con piscinas para que sus trabajadores se sientan más a gusto. Y como no quería perturbar ese espíritu recreativo, para no estropear el entorno, decide ocultar los depósitos de agua dentro de algo que no desentone. Así nace en 1931 la Torre Inclinada de Nils, finalizando su construcción en 1934. No es tan alta como la original, ya que mide prácticamente la mitad, con 28 metros, y su inclinación también es del 50% respecto a la de Pisa, que tiene 4 grados. En 1991, Nils y Pisa se hermanan, sin que fuese su motivo el hecho de compartir torre. Desgraciadamente, y pese a que se encarga de su mantenimiento una organización cristiana, sus miembros parece que se dedican a otras labores más, puesto que la torre se encuentra en un estado lamentable que empeora día a día. Has comenzado tu intervención en suelo catalán y la vas a acabar hablando de Cataluña, pero transportado por arte y magia de la duplitectura a otro punto del planeta. Pues volvemos a China. Para descansar de tal ajetreado viaje, nos vamos a descansar a Cadaqués, o mejor dicho, Cadaqués, en la costa de Taiwán. Un complejo vacacional de 800.000 metros cuadrados, ahí es nada. Aún en construcción, esta copia de Cadaqués no se parece mucho a la original, y eso que una delegación china visitó el pueblo ampurdanés para hacer fotografías de todos sus rincones. Sí que es verdad que la iglesia le da un aire a la de Santa María, y que tienen su estatua de Dalí, sin bastón, porque en el momento de fotografiarla había desaparecido de la original. Pero el resto es una copia muy libre y alejada, desgraciadamente, y es que Cadaqués es imposible de copiar. Y ahora Sienar nos va a traer unos ejemplos de duplitectura un tanto curiosos que se ajustan a su especialidad, que es la militar, y seguramente nos van a dejar impasibles, os van a sorprender. Adelante, Sienar. Sí, tiene un poquito de diferencia porque en realidad aquí vamos a función frente a estética, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero es normal porque, bueno, vamos a ver si somos capaces de diferenciar el original de la copia.
Ya hemos dado un paseo por la duplitectura civil, donde prima el estado del arte para traer la estética de un lugar a otro donde no esperaría uno encontrarlo. Sin embargo, en el mundo militar es preferible salvar el pescuezo, y no es sino observando los buenos trabajos del enemigo como mejor uno puede hacerlo. Una vez dijo Napoleón: si tu enemigo lo está haciendo mal, no lo interrumpas, déjale hacerlo lo mejor posible. Pero yo creo que la lección contraria también es aplicable, déjale enseñarte. Frente a los castillos medievales siempre me han parecido llamativas las fortalezas europeas y americanas de la época de las armas de fuego. Su forma de estrella sirve tanto para deflectar y soportar los disparos de las antiguas balas redondas de los cañones de bronce y hierro, como para maximizar los ángulos de tiro desde el interior de las fortalezas. La primera fortaleza de este tipo que visité fue el Fuerte de la Concepción, en Aldea del Obispo, junto a la frontera con Portugal, muy cerca de Vilarformoso, donde estaba la aduana. Actualmente es un hotel parador, construido en los últimos 20 años, pero parte de su construcción original es visitable. Visto desde el aire, la parte interior de la fortaleza es una estrella de 4 puntas, con las puntas no especialmente orientadas en la dirección de los puntos cardinales. De dentro hacia afuera, el complejo describe la misma geometría, siempre trazando formas regulares justificadas con ángulos rectos, hasta llegar a una última trinchera exterior, con 16 puntas. A través de otra calle, conecta con unas caballerizas y un bloqueo exterior, más al sur. Situado sobre una posición elevada pero llana, capaz de acoger una guarnición de más de 1.500 infantes y 200 caballos, fue destruido parcialmente en 1810 por las tropas de Wellington, durante nuestra Guerra de la Independencia. A unos 200 kilómetros más al sur, en Elvas, Portugal, muy cerca de Badajoz, podemos localizar un fuerte llamado Santa Lucía, al sur de la localidad, de tamaño y forma prácticamente exactos al de la Concepción. De hecho, la propia localidad de Elvas está rodeada de una fortificación amurallada con una disposición angulada. Pero la palma se la lleva otro fuerte mucho mayor, al norte de la localidad, llamado Nuestra Señora de Grasa, que domina una posición elevada, cuya colina fue modificada con caras geométricas. Revoloteando a vista de satélite, es posible localizar estas alcachofas de piedra por toda la geografía española. La Ciudadela de Pamplona es una fortificación del mismo tipo, ahora utilizada como un precioso y laberíntico parque público. También en Europa podemos encontrar el Forte Españolo, en L'Áquila, en pleno centro de la Bota de Italia, o la fortaleza de Naarden, en Holanda, con el perímetro inundado. No tan simétricos, pero que conservan parcialmente el estilo, son el Castillo de la Atalaya de Cartagena, el Palacio de la Alfajería, en Zaragoza, o, de haber aguantado la guerra, el Castillo de Burgos. Y si nos vamos a la llamada Nueva España, podemos visitar, aunque sea con Google Earth, los siguientes: Fuerte de San Diego en Acapulco, de uso naval, actualmente museo militar; Fuente de San Carlos Borromeo en Veracruz; Castillo de San Marcos en Florida; Fuerte de San Carlos de la Cabaña en La Habana, Cuba. Y propongo como deberes 2 tareas. 1. Revolver un poco a vista de pájaro por Cartagena de Indias, en Colombia, con fuertes con menor marcaje geométrico, pero así se puede aprender cómo defendió Blas de Lezo la ciudad de un importante ataque de los ingleses. Y 2. Visitar la monumental fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, Rusia, a orillas del río Neva. Tú, Sienar, como viajero en el tiempo, ¿cómo fue para ti compartir horas con Blas de Lezo, el aniquilador de ingleses? La experiencia fue similar a la de aquí en Alicante, por el mar, el calor y el sudor. Pero el olor a la pólvora me saca de Alicante, aunque no mucho, porque aquí se forman unas también que no veas, ¿no? Aquí no tiene nada que envidiar al asedio inglés en Cartagena de Indias. Pasa que aquí es una festividad. Es más festivo, ¿no? Bueno, allí se lo pasaron también bien, yo creo. Sí. La batalla fue muy bestia. No sé si fueron cerca de 25.000 ingleses saltando desde Haití para atacar la ciudad de Cartagena, que tiene una bahía a la que se puede acceder por 2 o 3 canales, si no recuerdo mal, ahora que no tengo el mapa delante. Y cada uno de los canales, esta es la parte de los deberes, tiene unos pequeños fuertecitos con posiciones. En su momento fueron atacadas por una flota enorme, pero ahí se pueden revolver todavía unos castillos y unos fuertes. También los ingleses llegaron a desembarcar y hubo mucha leña en tierra. Sí, desembarcaron, pero entraron por la parte que ellos creían del fuerte, que era la más desguarnecida, y allí hubo una matanza increíble. Exacto, porque sabiéndose Blas de Lezo totalmente sobrepasado por el volumen del enemigo, dispuso tropas mercenarias de todo tipo por todas partes, conocedoras del terreno, que era la parte más importante, y los ingleses fueron bastante víctimas al final del terreno, al fin y al cabo. Sí. Dispusieron la entrada por una parte del fuerte que se creía
según las informaciones que se habían dado aposta de manera errónea de que el muro era más bajo, entonces claro, cuando llegaron allí empezaron a tirar las cuerdas, se vieron de que hacían corto y allí se ve que se pusieron en plan a matar conejos los españoles, se pusieron allí y ya venían muy mermados ya, de que ya creo que era más de la mitad de la flota, ya la estaban utilizando como barcos hospitales por todas las bajas que habían infringido, como tú dices, con los pequeños fuertes que había. Que estamos hablando de que hubo combates en los que llegaron a morir entre 600 y 800 ingleses. Era muchísima desigualdad precisamente por el conocimiento del terreno. También uno de los canales de entrada a la bahía fue bloqueado por el propio hundimiento de un barco propio para evitar... Sí. Para utilizarlo de barricada. Sí, de hecho intentaron hundir dos barcos. Uno era el buque insignia, que era el de Blas de Lezo, que no recuerdo si era el barco Galicia, algo tenía que ver. Lo que pasa que justo lo empezaron a quemar, los ingleses le dio tiempo de parar el incendio, se lo llevaron y se lo pasaron por la cara a los españoles en plan, mira, tengo el barco de Blas de Lezo y lo tengo aquí, va a combatir contra vosotros. Vamos a cambiar de sitio, vamos a hablar de las trincheras. Para mí son un fenómeno constructivo también, originario de los siglos XVIII y XIX, que nadie pensaba que volverían a resurgir. Aunque tal vez la orografía de Ucrania, similar a las llanuras entre Francia y Alemania durante la Primera Guerra Mundial, encomió el último año a los combatientes a hacer de tripas corazón y a hacer uso del zapapico. La trinchera es un elemento arquitectónico, lo queramos o no, símbolo de un frente estático, donde los países contendientes no son capaces de imponerse el uno al otro. Las imágenes que hemos visto los últimos meses de la guerra en Ucrania recuerdan exactamente las trincheras de 1917. Soldados parapetados en surcos del terreno, con árboles astillados por todas partes. No solo es un elemento protector frente al fuego de alto explosivo, metralla y disparos directos, sino que será el hogar de los soldados, a todos los efectos. Allí harán vida, comerán, dormirán, realizarán sus tareas de mantenimiento de equipo y su higiene personal. Un refrán ruso reza que no hay nada más definitivo que algo temporal. Por lo barato y lo práctico, una excavación en arena blanda en línea recta, rota únicamente por un cruce con otra excavación o por un cambio de dirección cada pocos metros, realizada en ángulo, proveerá a los soldados protección de las ondas expansivas. La profundidad de algo más de la altura de un soldado promedio protegerá de la metralla y las balas. Añadir troneras, un techo, baldas o escalones donde se necesite, añadirá todos los pluses que uno necesite al combate, y la habitabilidad. Y se lo puede preparar uno mismo con los materiales del terreno. También provee de abrigo los días fríos. Si uno se acerca a España, en Sargentes de la Lora, Burgos, es posible localizar excavaciones similares. Líneas rectas rotas por ángulos. Arganda del Rey y Morata de Tajuña, ya lo comentamos, tienen kilómetros de trincheras en un terreno muy blando, que todavía hoy es posible encontrar. Y no voy a mencionar nada sobre Francia. Durante más de 100 años es posible observar todas sus características replicadas metro a metro sin final. Al contrario del carro de combate, que parece en pleno 2023 haber llegado al final de su desarrollo, parece que la trinchera es un elemento que perdurará por los siglos. ¿Y tienes alguna película al respecto, Sienar? Sí, yo creo que, mira, ¿era en Netflix o es en Amazon la última que han hecho de Sin Novedad en el Frente? En Netflix. Es la cuarta versión que se ha hecho sobre la novela. A mí la que me gusta es la de 1979 con Ernest Borgnine, que se puede ver en YouTube, por cierto, lo busca uno y en Amazon. En Amazon. En Amazon creo que también está. Creo que sí. Se grabó para televisión, me gusta mucho porque el formato es 4:3. Sí, muy curioso. Ernest Borgnine Forever. Sí. Ernest Borgnine es que es uno de los grandes secundarios de la historia del cine para mí. A ver, yo esta del 79 no la he visto y eso que la tengo para ver en Amazon. Yo he visto la del 31, que es una obra maestra, sí, y la de Netflix no está nada mal, me sorprendió, no me esperaba gran cosa y... A mí también me gustó bastante. Y me gustó. Kike pensará que es una mierda, pero a mí me gustó. De hecho, no la he visto. ¿No la has visto? No, todavía no. La tengo pendiente. Bueno, pues antes de que editemos y subamos este programa, tienes deberes. No había ni caído, pero eso es como una especie de turismo industrial el que se practica ahí en el Pozo Sotón. Sí, es turismo industrial. Sí. Que además todo lo que es la parte de las cuencas mineras, pues tienen ahí los museos en Langreo, tienen también lo de los trenes para que te montes de los mineros, para los nenes y todo eso. Sí que es verdad que en esa zona se ha desarrollado mucho, o se está intentando desarrollar el turismo industrial. Sí, lo están explotando más. Hay espacios mejor llevados, hay otros que a lo mejor se han, ¿cómo decirlo? Son casi más un parque de atracciones, que bueno, que no le quita la gracia,
Pero hay espacios que han mantenido toda su pureza, por así decirlo, su aura industrial la mantienen y te la enseñan tal cual. El Pozo Sotón es el ejemplo. Y además es que te haga la visita un minero, es que va incluido en el pack. Ellos para mí son patrimonio también, es espectacular. Cómo te lo explican, cómo te van... Bueno, o sea, impresionante. Y es eso. Sí que es verdad que yo creo que es de los lugares de España que mejor se está explotando sus espacios industriales y favoreciendo ese turismo industrial, que yo creo que en más partes de España se podría dar más. Sí, no, a mí por ejemplo me ha pasado en cierto tren abandonado que entré, pues resulta que por ahí aparece un señor y era el antiguo jefe de estación y nos explicó un poco todo el funcionamiento y aquello era una verdadera pasada, porque es que te estaba contando en vivo algo que es historia pura. Sí. Es que los ferrocarrileros a mí me encanta, o sea, dentro del patrimonio industrial es un sector muy, muy potente que además están fascinados y además adoran el patrimonio ferroviario y se les nota. O sea, hablas con ellos, ves cómo te hablan de las locomotoras, de los coches, de las estaciones, de cómo se pueden arreglar, es impresionante. O sea, da gusto también escucharlos. A mí, vamos, dentro del patrimonio industrial, el patrimonio ferroviario me gusta y sobre todo porque es un patrimonio que también atrae a todo el público. Si te fijas, a todos los niños les gustan los trenes, es un museo que a lo mejor el patrimonio industrial no es que te interese o no te llama la atención, pero a un museo ferrocarril la gente normalmente va porque es muy atractivo ver una locomotora, ver una máquina. Sí, no, nos gusta mucho. Yo desde niño, o sea, no me escondo. Sí, no, a mí me encanta, a mí me encantan las máquinas, además las encuentro fascinantes. Las locomotoras tienen además el Museo de Madrid tienen una colección espectacular. Sí, bueno, yo el que vi, claro, como vivía en Asturias, no pude ir a Sotón, pero sí que fui al Museo de la Locomotora de Asturias, de Gijón. Sí, ahí también he estado, sí. Y ese también está muy chulo y yo tuve la oportunidad también de estar en un cementerio de vagones, en vagonetas. ¿En Zaragoza? Sí. No he estado, me gustaría mucho, he visto fotos. Tienen ahí una colección hecha polvo porque está al aire libre, pero... Sí, es que eso te iba a decir. Yo el de Cataluña era así, estaba hecho polvo y destrozado. Luego, por suerte, me enteré que años después sí que algunas se las llevaron y las restauraron. Lo están intentando. Por ejemplo, aquí en Denia quieren llevarse 2 locomotoras que eran de una antigua línea de ferrocarril, que las tienen de Zaragoza, y estaban intentando llegar a un acuerdo de compra, pero pedía mucho dinero y estaban en muy mal estado, porque claro, el proceso de restauración para una pieza de esas características no es sencillo. A veces las pueden poner hasta en marcha, lo que pasa que claro, según el estado que esté, y tenerlas a la intemperie sin protección y mantenimiento no ayuda. ¿Y cuál es la fábrica o lugar industrial restaurado que más te gusta como ha quedado? Ay, vaya. A ver, hay sitios que me gustan, por ejemplo, la recuperación de la Caixa Forum Barcelona, que es Casa Ramona, que es una fábrica textil. Me parece una recuperación muy interesante, o sea, está muy bien recuperado todo el espacio industrial y fueron bastante respetuosos, y cuando necesitaban más espacio lo que hicieron es hacer sótano y la entrada la hicieron al lado, entonces todo el conjunto se mantiene. Por ejemplo, ese espacio me parece que es una buena rehabilitación. Es espectacular. Luego, es espectacular. Sí, además esa fábrica es espectacular, o sea, el trabajo elaborado en fábrica de ladrillo, pues si te fijas el alarde decorativo de la fachada no necesitaba materialidad de esta que hablan de otro tipo de patrimonio histórico artístico, que es materialidad más potente, más cara, es ladrillo caravista. Pero con el ladrillo caravista es que se puede hacer de todo, se pueden hacer tantas cosas. Y luego otro ejemplo que me gusta de recuperación es parte del Matadero de Madrid. Sí. Me gusta porque hay espacios donde han mantenido la patina del tiempo en el interior, no han intentado revestir las paredes, han dejado como estaba. Entonces a mí me gusta, también encontrar un espacio recuperado con un nuevo uso, pero que siga teniendo las paredes como estaban, también me gusta. Era un matadero, o sea, de un tamaño brutal, y lo curioso es al lado, no sé si pudiste entrar, había un mercado de frutas y verduras de hormigón impresionante, lo que pasa que ese no ha tenido tan buena suerte.
Estaba intentando recuperarlo, se quería hacer unas oficinas en ella que lo iban a destrozar, no sé ahora cómo ha quedado el tema. Y era un conjunto que también podían haber recuperado, muy chulo. Yo ahí pude entrar cuando estaban planteando a ver si se podía hacer otro uso, pero ahí se quedó. Me imagino que estamos hablando de fábricas o lugares industriales abandonados y luego otros que se han podido recuperar, pero me imagino que habrá una cantidad que se han perdido que la verdad es que podría figurar como patrimonio perfectamente. Sí, dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar porque cada vez encima las noticias, hay temporadas en donde las noticias se solapan unas con otras, de un derribo en un sitio, denuncia de otro, anuncio que lo van a derribar. Se habla muchas veces de ruina cuando la realidad es que no están en ruina, porque la excusa más fácil para este patrimonio es una ruina, está sucio, está lleno de basura o está ocupado. Entonces puede ser un poco de problemas. Y con todo eso es la excusa para derribarlo. Y han derribado muchísimo, o sea, o para ampliar o para tener el solar. O sea, ya te digo, el último caso de los más llamativos ha sido el de las cocheras de Madrid, que ha sido un caso bastante llamativo porque se estuvo peleando mucho tiempo. También pude hacer un informe para la asociación que estaba peleando, pero al final no se consiguió y se derribó. Y fue una pena, pero ya te digo, pasa mucho y a veces me han llegado noticias de derribos a mala leche por la noche, con luz, derribando para que no se dieran cuenta, bueno. Yeah. O que de repente se ha derrumbado. Es muy gracioso porque siempre se comenta que la arquitectura industrial es mala construcción, y es totalmente falso. Suelen ser construcciones muy potentes, muy duraderas, con material sobre todo duradero para necesitar poco mantenimiento, y sobre todo porque se usaban para procesos industriales pesados, por lo tanto tenían que estar hechas en ciertas condiciones. Por lo tanto, no es tan fácil que un edificio industrial se derrumbe solo. O sea, no es tan fácil, no es normal. O se ha hecho algo. Entonces yo he entrado en fábricas supuestamente derrumbadas y veías en los muros golpes, que se han golpeado ciertos muros o estructura para derrumbarlo. Ya, sí. O sea sí. O incendios. Y esos incendios que aparecen de la nada, los espacios industriales son espacios donde se incendian con una facilidad. Sí, y aprovechan para hacer parques de atracciones, como aquí en Alicante, o urbanizaciones, que muchas acaban fantasma. Alicante y Murcia está llena de urbanizaciones fantasma, es increíble. O sea, derrumban para construir 1.500 viviendas que se quedan abandonadas y supongo que algún día las tirarán para construir otras 5.000. Es así va. Por ejemplo, sí, es que ese es el problema, que se suele especular mucho porque suelen ser solares muy grandes y muy jugosos. Y lo que al principio estaban en las afueras de una ciudad, que era un espacio que no valdría mucho, de repente la ciudad los está ya abrazando o está en un entorno ya más o turístico o mejor ubicado, y de repente se revaloriza su suelo y no todo el mundo quiere mantener una fábrica. Y te digo una cosa, hay recuperaciones hasta para hacer viviendas espectaculares. Sí. O sea, es que no es necesario, derribar, yo creo que debería ser siempre la última opción. Sí. Yo la verdad es que estoy haciendo memoria. Recuerdo que era en una fábrica en Andalucía, pero ahora no me preguntes dónde, y explorándola, una fábrica abandonada, claro, y me encontré una carta, y era una carta que había escrito un antiguo trabajador contando un poco cómo había sido la vida de ellos, porque era la fábrica que estaba pegada a un pueblo, o sea, trabajaba todo el pueblo, lo que había significado para el pueblo, y que les daba mucha pena de que cerrase, y que esperaban que no la derrumbaran nunca, aunque estuviera abandonada, porque se referían a ellos como mi fábrica, era como la llamaban. Sí, eso es muy habitual, porque antes los obreros se pasaban casi toda su vida laboral en la misma instalación. Entonces, claro, era suya. Llegaba un momento que se convertía en su fábrica, como si fueran parte de la familia. Entonces yo creo que el cariño que se tenía con esos espacios, los antiguos trabajadores, si puedes hablar a veces con alguno, lo notas el cariño con el que ven los espacios, que te lo comentan, y es su fábrica. Y la verdad es que se te ponen los pelos de punta de escucharlos. O sea, es que es algo, porque a día de hoy no hay ese tipo de cariño por tu espacio de trabajo. Es diferente. Eso que hablan del paternalismo industrial, que a los trabajadores
se les cuidaba de cierta manera para que ellos quisieran estar ahí. ¿Crees que los exploradores urbanos, o sea, los practicantes del Urbex, pueden rescatar del olvido la historia de los lugares abandonados industriales? Yo creo que sí. Además, de entrada, lo que hacen es hacer mostrar imágenes fijas de su estado actual. Y eso ya es bastante más de lo que se hace muchas veces con esos espacios. Y ya los dan a conocer. Y a partir de ahí, si pueden rebuscar y encuentran registros, por supuesto que pueden recuperar la memoria de ese lugar. Además, quedándote un poco, sabiendo un poco de qué era ese espacio, encontrando un poco de documentación, luego puedes tirar hilos, puedes llegar a más obreros y se pueden hacer trabajos de investigación brutales. O sea, y yo creo que muchas veces, un poco con lo que cuentan los blogs que yo he visto, a mí me gusta porque además te van enseñando los espacios, van enseñando también todas esas elementos que se encuentran, cartas antiguos, o sea, productos, parte de productos que se iban a hacer, materia prima, y ya te está diciendo mucho, todas esas imágenes te está contando muchísimo. Pues Diana, sintiéndolo mucho, te voy a hacer ya la última pregunta. Y es si nos quieres dejar algún comentario o alguna reflexión final sobre lo que tú quieras. Que quien se pare delante de una fábrica, que se quede y la observe un poco y se puede entrar, que se puede a verla. Que son espacios fascinantes, que vale la pena visitarlos y aunque la gente suele decir que si muy feo, que si muy sucio, que se pueden encontrar maravillas. Y sobre todo que disfruten cómo entra la luz al interior. Pues para mí la verdad es como fanático de estos lugares, de todo lo que es industrial, ferroviario y demás, y sobre todo con la tradición textil, que es de donde yo nací, en Cataluña. Me lo he pasado genial, pero el tiempo apremia, es nuestro gran enemigo, y sintiéndolo mucho, yo te invito a volver cuando quieras, más que nada porque este programa está abandonado, están todas las puertas abiertas, todas las ventanas, te puedes colar cuando quieras. Y nada, deseamos volver a verte por aquí cuando tú quieras. Pues nada, estaré encantada. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Diana. Un abrazo. En esta ocasión tengo el gusto de dar entrada a Medusa, que nos va a comenzar hablando de un ejemplo de copia, cuyo original le ha fascinado desde siempre. ¿Qué tal, Medu? ¿De qué ejemplo nos vas a hablar? Buenas a todos. Siguiendo con el tema de la duplitectura, hoy hablaremos de un lugar que debido a una catástrofe ha vuelto a salir a la palestra. Se trata del Titanic. Bueno, pues vamos a hablar del Romandisea 7-Star International Cultural Tourism Resort. Sí, todo esto, ahora veremos lo que es. En 1912, el Titanic original emprendió su viaje inaugural y único desde Southampton, en el Reino Unido, hasta la ciudad de Nueva York. 5 días después del viaje, el barco chocó contra un iceberg y se hundió, matando aproximadamente a 1.500 de los 2.224 pasajeros a bordo. El Titanic fue el barco más grande de su época. 111 años después del naufragio, el empresario chino Zhou Xiaoyun ha invertido unos 161 millones de dólares en la construcción de una réplica del famoso transatlántico que formaría parte de un parque temático dedicado al pecio y, bueno, pues esperaba que fuera la pieza central de este complejo Romandisea. El parque temático contaría con el primer centro de artes escénicas en el agua del mundo que no se vería afectado por las estaciones ni por otros cambios climáticos. Una calle comercial al estilo mediterráneo, como si estuvieras en Venecia, vaya, con canales de agua, hoteles de 5 estrellas, restaurantes, zonas de entretenimiento a gran escala, un cine con tecnología 6D, simulación de recorridos de escenas reales en interiores, realidad virtual, simulación dinámica en 4D y 5D, vuelos a vista de pájaro. Un puerto que daría entrada al parque, donde el visitante encontraría una auténtica ciudad de estilo europeo. Una réplica a escala real de una iglesia veneciana donde poder realizar bodas, un balneario de aguas termales saladas, club náutico, hoteles temáticos, ferrocarril para recorrer el parque
Y ya hablando en clave local, porque claro, este pedazo de parque temático con un Titanic, pues tendrá que tener algo de allí, ¿no? Bueno, pues el visitante podría revivir la arquitectura única y el patrimonio cultural intangible gracias a la recreación del antiguo Reino Key con espacio para 10.000 personas en el Ancient Kingdom Center. Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues este Titanic está atracado en un embalse en el río Qiyang, en el condado rural de Daying, en Sichuan, directamente. Como dato interesante, el tren bala y una moderna autopista conducen directamente a Daying, por lo que podrías llegar de una forma muy fácil, rápida y sobre todo económica. Esta pericia de volver a construir el insumergible no es nueva, ya que pues, lo han intentado anteriormente en un par de ocasiones. La primera vez que alguien se propuso construirlo, su promotor pues, fue el magnate de negocios sudafricano Sarel Gus en el 98. Según dijo, había adquirido los dibujos originales del famoso barco y pues, quería cumplir su sueño. Si el barco se hubiera completado, habría tenido una longitud de 290 metros y un ancho de 33 metros, es decir, que sería un poco más grande a lo largo y a lo ancho que el original. En 2006 el proyecto se descartó debido a los altos costes y la baja cantidad de apoyo para el proyecto. La segunda réplica del barco basada en el Titanic fue anunciada y planteada por el millonario australiano Clive Palmer. También lo llamó Titanic 2. La fecha de lanzamiento prevista se fijó para 2016. Se retrasó una vez hasta 2018 y luego hasta 2022. Pero a día de hoy el proyecto sigue en stand-by. La película Titanic de 1997 de James Cameron disfruta de una gran y duradera popularidad en China y presentó a las masas chinas la historia del Titanic. El actor Bernard Hill, que interpretó al capitán Edward Smith en la película de Cameron, estuvo presente en el lanzamiento del proyecto y fue nombrado capitán honorario del barco que se construiría. Posteriormente, Hill se arrepintió de tener un papel en este proyecto. Los inversionistas detrás de la réplica de Sichuan buscaron abordar el hundimiento del Titanic principalmente como una historia de autosacrificio heroico. El CEO del grupo de inversión involucrado se explayó sobre el espíritu del Titanic diciendo: "La gente nunca ha olvidado cómo en ese momento la gente sacrificaba sus vidas para cumplir con sus responsabilidades, con hombres protegiendo a las mujeres, niños y parejas, lado a lado en la vida y en la muerte. Ese es el espíritu de responsabilidad y amor universal del Titanic. Romandisea, por lo tanto, se convertirá en un destino turístico de clase mundial con un alma noble y una búsqueda espiritual". Yo creo que se había fumado algo. O a lo mejor el hombre era así. La compañía encargada de la realización del proyecto declaró que la réplica del Titanic sería una atracción turística y para su construcción el barco debía incluir muchas características del original, incluidos comedores, camarotes de primera clase, de segunda, de tercera, baños turcos, gimnasio, una piscina, así como una réplica del motor del barco original. Las nuevas características incluyeron un salón de baile y un teatro. La gran escalera del barco también iba a ser replicada, por supuesto, y se esperaba que el barco acomodara unos 2.400 pasajeros y 900 empleados, y a esto pues le sumamos también un museo interactivo, por si fuera poco. El 23 de diciembre de 2017, la página de Facebook del proyecto indicó que se replicaría también la sala de calderas número 1. Usando tecnología audiovisual, el barco pretendía contener una simulación de la colisión del original con un iceberg que llevó al hundimiento del transatlántico original. Esto pues, provocó algunas críticas. El diseñador de producción de Hollywood, quien fue contratado para trabajar en el proyecto, afirmó que la tragedia de 1912 se aborda de una manera muy respetuosa. Sin embargo, la simulación pues fue finalmente abandonada.
Con respecto a la autenticidad de la réplica del barco, declararon: estamos tratando de acercarnos lo máximo posible. No estamos construyendo todas las habitaciones según el diseño original, pero el caparazón del barco y los exteriores serán bastante precisos. Y sobre todo, habrá salas interiores para poder recorrer y ver desde el punto de vista el rigor histórico de la construcción. Una agencia de noticias china informó que se necesitaron 2 años para diseñar el nuevo barco con la cooperación de una empresa estadounidense y que se obtuvieron los planos de los barcos originales con el fin de diseñar el nuevo barco. La construcción se basó en el diseño del Titanic original y colaboraron diseñadores y técnicos de estudios de Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta construcción, esta réplica, fue financiada por Seven Star Energy Investment, una empresa privada con sede en la provincia de Sichuan. En mayo de 2015 se comenzaron a fabricar piezas para la embarcación y a finales de diciembre de 2016 se llevó a cabo una ceremonia de colocación de la quilla en el sitio del complejo planeado, para posteriormente, en diciembre de 2016, se firmó un acuerdo de cooperación con National Geographic para documentar, ojo, la construcción de la embarcación. O sea, ya estaba metido en National Geographic. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué no hemos visto el Titanic? Bueno, pues se esperaba que la réplica se completara a finales de 2017. Sin embargo, el inicio del ensamblaje se retrasó más de 1 año. Y aquí ya empiezan los problemas. Durante el año 2018, el proyecto pasó por una serie de problemas financieros, llegando a detener la construcción varias veces. Aunque, según imágenes facilitadas por la compañía, ellos aseguraban que continuaban construyendo la soldadura de la 8ª plataforma. Sin embargo, en 2021, la web dejó de funcionar y a día de hoy, con una ejecución del 25%, el proyecto está totalmente abandonado. Sin duda recomiendo a todo el mundo que visite la página de este proyecto, porque lo del Titanic es una parte muy pequeñita de esa locura que pretendían hacer, con ese transatlántico llegando a un puerto donde cabían muchos monumentos europeos. Pero bueno, aunque la historia del Titanic siempre nos ha fascinado a todos, ha llegado el momento de crear marca España en China, ¿verdad, Medu? La historia de Fencheng, la quijotesca ciudad española en Shanghái, se remonta a mediados del siglo XX. Fue concebida y construida por un grupo de empresarios españoles y chinos con una visión audaz y emprendedora. La idea de crear una ciudad española en Shanghái surgió de la pasión compartida por la cultura y la belleza de España. Estos visionarios empresarios se inspiraron en la rica historia y el encanto de ciudades como Sevilla, Barcelona o Madrid. Su objetivo era recrear una experiencia auténtica de España en el corazón de China, fusionando 2 culturas tan diferentes pero complementarias. Los motivos detrás de la construcción de Fencheng fueron múltiples. En primer lugar, buscaban promover el intercambio cultural y fortalecer los lazos entre España y China. Querían proporcionar a los habitantes de Shanghái y a los visitantes una ventana a la cultura española, ofreciendo una oportunidad para apreciar la música, la gastronomía, arte, la arquitectura de España sin tener que viajar al otro lado del mundo. Bueno, hasta aquí buenas intenciones, ¿no? ¿Seguirá así? Vamos a verlo. Vamos a ver. Además, los empresarios vieron en Fencheng una oportunidad de negocio. Reconocieron el creciente interés de los chinos por la cultura occidental y el turismo internacional. La idea de una ciudad española en Shanghái despertó la curiosidad y el entusiasmo de los inversores y turistas chinos, creando un mercado prometedor para restaurantes, tiendas, hoteles y eventos culturales. La construcción de Fencheng comenzó con la adquisición de terrenos en una ubicación estratégica de Shanghái. Se contrataron arquitectos y urbanistas españoles para diseñar la ciudad, asegurándose de capturar la esencia y el encanto de las ciudades españolas.
La construcción de las calles, las casas, los restaurantes y los espacios públicos estuvo a cargo de un equipo internacional de trabajadores. La visión de los empresarios se hizo realidad cuando Fencheng abrió sus puertas al público. Desde entonces, la ciudad ha seguido creciendo y evolucionando, convirtiéndose en un destino turístico popular y en un punto de encuentro para la comunidad española y china. La historia y la cultura española están presentes en cada rincón de Fencheng, creando una experiencia única y memorable para todos aquellos que la visitan. El aroma de la cocina española llena el aire mientras se pasea por las calles. Los restaurantes y bares ofrecen una amplia selección de tapas, paella, jamón ibérico y, cómo no, sangría, transportando a los visitantes a las tabernas auténticas de España. Los lugareños, tanto españoles como chinos, disfrutan de animadas conversaciones y celebraciones, creando una fusión cultural verdaderamente única. Pero Fencheng también es conocida por sus festividades y eventos que celebran la cultura española. Durante las noches de verano, la ciudad se ilumina con luces festivas y la música flamenca llena el aire. Los habitantes y visitantes se reúnen en la plaza principal para disfrutar de espectáculos de baile flamenco, conciertos de guitarra española y representaciones teatrales de Don Quijote de la Mancha. Estos eventos culturales muestran el espíritu aventurero y la pasión por la vida que caracterizan a Fencheng. Además de su encanto español, Fencheng también alberga una gran comunidad internacional. Muchísimos expatriados han encontrado su lugar en esta ciudad, creando un ambiente cosmopolita y diverso. Al fin y al cabo, las calles están llenas de tiendas boutiques, galerías de arte y cafeterías modernas que se mezclan perfectamente en sintonía con los edificios históricos y las tradiciones españolas. Bueno, esperamos que os haya gustado este viaje por la duplitectura que os hemos mostrado el equipo de La Hora del Explorador Urbano. Un programa que es único en el panorama urbex en España. No somos una copia, no somos una imitación. Solo podemos ser nosotros mismos. Os esperamos de aquí a un mes en la siguiente aventura, que esperamos os haya gustado tanto como a nosotros. Mi nombre es Urbes Leone y os deseo lo mejor en todo lo que hagáis. Un fuerte abrazo.